Faltan solamente 2 jornadas para saber quiénes van a clasificar a la liguilla. 3 equipos ya están clasificados: Cancún, Atlante y la Jaiba Brava. 5 boletos están disponibles y 10 equipos, es decir, del cuarto al 13º, buscan la clasificación dentro de la Apertura 2025 de la Liga de Expansión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Liga de Plata MX, tu proyecto de confianza para hablar de la segunda categoría del fútbol mexicano. Y en este caso, momento de sacar lápiz y papel, pero también calculadora, porque hay que voltear a ver el calendario, hay que voltear a ver la tabla de posiciones, hacer cuentas y tratar de prever, tratar de pronosticar quiénes se van a clasificar a la fiesta grande de la segunda categoría del fútbol mexicano. Hay opciones, porque lo dicho, solamente hay 3 equipos de cara a la penúltima jornada que ya tienen su boleto asegurado. Hay algunos que tienen cierta ventaja, hay otros que esperan el milagro, pero no se preocupen, que al final de este video vamos a compartir aquí con ustedes los que son mis pronósticos de Carlos Alberto Valdés, quien te saluda en estos micrófonos. Pueden valer poco, pueden valer mucho, pero si tú quieres saber mi opinión, bueno, espera al final del video, que aquí te la voy a contar. Así que sin más tiempo para perder, que tenemos muchos equipos que repasar, vámonos rápidamente a voltear a ver cuál es el panorama, cuáles son las posibilidades reales del 4 al 13º en esta Liga de Expansión. Y comenzamos por el cuarto lugar de la tabla, del cual hablábamos la semana anterior, con posibilidades de conseguir inclusive en algún momento la punta. No le alcanzó al equipo del Borita Alcántar y en estos instantes se tiene que conformar, y conformar entre grandes comillas, porque estamos hablando de un equipo que hace 3 meses jugaba en la categoría de bronce del fútbol mexicano y que ha tenido una aparición y una presentación formidable en esta división, pero hacia donde apuntaba o hacia por momentos parecía que iba a llegar el Irapuato es muy distinto a donde está terminando. Y es que el cuarto lugar de la tabla tiene 19 puntos. Y en algún instante, en algún momento, parecía que podía pelear por más. Pero de manera más reciente, 2 empates y una derrota le han quitado las posibilidades potentes para pelear por la cima al equipo del Borita Alcántar, que empató contra Cancún, perdió contra Morelia y terminó igualando en su último partido ante el conjunto de La Paz. Resultados que para nada son del todo despreciables, porque si bien es cierto, cae de manera estrepitosa ante el conjunto michoacano, podemos presuponer que un equipo que ya tiene más recorrido dentro de la división iba a ser favorito ante uno que no lo tiene, ante uno que como bloque se ha generado a partir de su llegada a la Liga de Expansión, con lo cual creo que tampoco son tan malos los resultados para el equipo de la Trinca Fresera, cuyo calendario será el siguiente. Va a recibir al cuadro del Tapatío, el Tapatío que no gana desde la jornada número 5, el Tapatío de Arturo Ortega, que ojo, se puede convertir en un equipo que no califique a las 2 últimas liguillas, porque más allá de que sea el campeón de campeones, el equipo de Tapatío, hay que recordar que en el Clausura 2025 no terminó clasificando, y en esta apertura lo tiene muy mal, pero sigue teniendo posibilidades, con lo cual puede llegar a ser peligroso, en especial porque el Sergio León Chávez, el mundialista, la casa de la Trinca, ha sido vulnerada y viene de caer, como ya lo decíamos, ante Morelia. Y en la última fecha
Irapuato va a enfrentar a un equipo que huele, que apesta a liguilla como lo es Mineros de Zacatecas, que sí viene de ser goleado en su casa, pero más de lo mismo, terminó siendo goleado a manos del conjunto del Atlante, uno de los mejores clubes, uno de los mejores equipos en esta apertura 2025. Así que, señoras y señores, dejen ahí su pronóstico. ¿Creen, con 19 puntos, de momento cuarto lugar de la clasificación, que Irapuato se vaya a meter a los puestos de liguilla? Ahí los estaré leyendo. Nos vamos ahora a hablar del quinto de la tabla, y en este caso, Patitlán. 18 puntos, diferencia de +6. El equipo de Héctor Jair Real tiene una tremenda ventaja en cuanto a las unidades, pero en la agenda una tremenda desventaja, y es que los salteños solamente tienen un partido más en la fase regular. Repito, lugar número 5, tienen 18 unidades. Desde la jornada 6 solamente han ganado un encuentro y les resta recibir al Atlético La Paz, con lo cual esto da una combinación bastante interesante para deducir si su ventaja, ya no solo en la clasificación, sino en la cosecha, será suficiente para poder aspirar a estar en la fiesta grande después de un cierre de campaña que para nada ha sido el óptimo para un equipo que en este caso, de sus últimos 3 encuentros, es decir, de los últimos 9 partidos al momento de grabación de este video, ha ganado solamente un punto. De 9, 1, y lo hizo cuando enfrentó a Alebrijes de Oaxaca en el hito, donde el equipo oaxaqueño no ha ganado desde el mes de febrero de este año. Así que enfrentar al Atlético La Paz, que tampoco la ha pasado del todo bien, será el compromiso de la jornada número 14 y de la última presentación del cuadro alteño, pero vamos a ver si esa es la última presentación de la fase regular o por el otro lado es la última presentación de la apertura 2025 para el conjunto de Héctor Jair Real. Lo mismo que con Irapuato, aficionados salteños y aficionados que quieran opinar, díganme ahí en la cajita de comentarios si lo esperan en la liguilla de la Liga de Expansión. Nos vamos al lugar número 6 de la tabla, y en este caso estamos hablando de Mineros de Zacatecas, que tiene 17 puntos y diferencia de 0, y que en la jornada número 14 va a visitar el Marte R. Gómez para medirse ante el conjunto de los Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas, que ganaron en su última presentación en casa, pero que prácticamente ya están eliminados. De manera matemática no, porque tienen 9 puntos y suman de momento, o tienen 2 compromisos por disputarse, es decir, pudieran llegar a los 15 puntos que tienen en estos momentos tanto Leones Negros como Morelia, pero vamos, para ser muy sinceros, ya está eliminado el conjunto de Jorge Urbina, y ese va a ser el enfrentamiento para los de Luis Muñoz, que viene de perder su invicto como local en el Carlos Vega Villalba cuando él lo está dirigiendo, y también su invicto en lo absoluto desde la llegada del técnico ex de Mineros de Fresnillo. Y en la jornada número 15, como ya lo habíamos señalado, va a medirse ante nada más y nada menos que Irapuato. Así que tiene un partido que en el papel es asequible, porque en esta división, como en ninguna otra segunda división a nivel mundial, no puedes pronosticar con cuentos chinos, porque hay una competitividad patente, y en esta apertura 2025 más que nunca. Y el otro es un duelo muy complejo, pero que va a ser en el Carlos Vega Villalba, donde acaba de ser goleado. Es decir, suena muy complejo de pronosticar el futuro para el equipo de Luis Muñoz. Nos vamos ahora a hablar del séptimo lugar de la tabla. Los Leones Negros
de la Universidad de Guadalajara, que voy a ser muy sincero, mis expectativas con respecto a la temporada del vigente campeón del equipo de Luis Alfonso Sosa no eran las más entusiastas. La disminución en la calidad de la plantilla es evidente. La falta de construcción de un modelo que supla la calidad con la cual contaba, que era mucha y muy variada, y que sustente en ese modelo la evolución de este equipo, ha sido una de las principales carencias. Y bajo esa premisa, si a mí me hubieras preguntado la semana anterior si Leones Negros se iba a clasificar a la liguilla, yo, a fuerza de ser muy sincero y muy franco, te hubiera dicho que no. Pero el campeón viene de remontar en los últimos instantes en el Morelos ante un Morelia que no había caído desde la llegada de Mario Ortiz y Juan Pablo El Pato Alfaro. Entonces, esto nos quiere decir que quizá, solamente quizá, el campeón despertó. El campeón reaccionó y al campeón nunca lo puedes dar por eliminado hasta que el árbitro indique el final del partido. Así que bajo esta premisa, el escenario para Leones Negros, si bien es cierto, no es favorable, porque va a enfrentar a Venados con necesidad en el Estadio Jalisco, pero Nacho Castro nunca en el 2 veces mundialista ha podido vencer al equipo de Luis Alfonso Sosa. Pero en la última fecha, Universidad de Guadalajara va a visitar el Andrés Quintana Roo, que la historia dice que es el inmueble más complejo para los Leones Negros de toda la segunda categoría. Ya no estoy hablando ni siquiera contra Cancún, porque ahí jugó el Atlante y Leones Negros siempre la pasó mal contra Atlante, sino desde que descendió Universidad de Guadalajara. No hay un solo estadio más complejo donde tenga menos efectividad UDG que precisamente el Andrés Quintana Roo, casa de líder, donde no ha recibido gol y donde simplemente ha dejado ir 2 unidades en un empate el equipo de Miguel Bravo Prado. Así que, con un escenario incierto, pero con la confianza de llamarse a sí mismo campeón y un parche en el pecho que así lo indica, bueno, dependiendo de la camiseta también puede estar en la manga, puede ser un cierre que regrese a una liguilla más, la número 9 desde el regreso de Poncho Sosa a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Pasamos a hablar ahora del lugar número 8 de la tabla, el equipo del Atlético Morelia, el equipo de Mario Ortiz y del Pato Alfaro, que viene de caer ante Leones Negros y que va a cerrar su campaña en el Tlahuicole, en la penúltima fecha, y posteriormente en el Morelos. Pero atención, amigos aficionados, a los Canarios contra la Jaiba Brava, que al momento, al instante de grabación de este video de la Liga de Plata MX, no ha perdido. Sí, no es líder general de la competencia, pero el vigente subcampeón, el equipo de Marco Antonio El Chima Ruiz, no ha perdido en toda la campaña. Así que es un hueso durísimo que roer para el cuadro de los Canarios, que tienen un escenario muy complejo en la agenda. Insisto, visitar al Tlahuicole en esta apertura 2025 no ha sido un paseo por el parque, y recibir a la Jaiba Brava es prácticamente una sentencia de que la vas a pasar muy mal. Así que veremos cómo le termina yendo al cuadro michoacano. Nos vamos ahora a los equipos que no dependen de sí mismos. ¿Por qué? Ha llegado el turno de hablar del número 9 de la tabla. En este caso, de los Venados de Yucatán, de Ignacio Nacho Castro, que van a enfrentar a los Leones Negros visitando el Estadio Jalisco con los atenuantes que ya habíamos señalado, y posteriormente van a recibir en el Carlos Iturralde Rivero a los Coyotes de Tlaxcala. Unos Coyotes que aquí es lo fascinante de esta definición por los últimos 5 boletos a la liguilla. Todo está conectado, porque hace unos instantes hablábamos de los Coyotes
en versión Morelia o en contexto del equipo michoacano. Y ahora vamos a hablar de los Coyotes en contexto de los Venados de Yucatán. Y ojo, que uno de los siguientes equipos de los cuales vamos a hablar es precisamente el equipo de Marco Fabián Vázquez, que tiene la desventaja de la posición de los puntos, pero que no tiene nada que perder y absolutamente todo que ganar. Y si hablamos un poco más de obligaciones, si es que cabe el término, creo que está mucho más obligado Nacho Castro y sus Venados que los Coyotes, con lo cual ante ese escenario, ante esa puesta en escena, estamos ante un rival complejo en una agenda que para nada luce sencilla. Nos vamos ahora a hablar del número 10 de la tabla, el equipo de Hugo Norberto Castillo, el Club Atlético La Paz, un equipo experto en hacer grandes plantillas que no terminan explotando y quiere regresar a la fase final, siendo en estos momentos, lo dicho, el número 10 de la clasificación, teniendo 14 puntos por los 15 de Venados, los 15 de Morelia, es decir, está a un punto inclusive de alcanzar al número 7 de la clasificación, Universidad de Guadalajara. Tiene una diferencia de 0. Si lo comparas con el -4 de Venados, con el -3 de Morelia, puede sonar muy interesante esta combinación, pero si volteas a ver atrás y te das cuenta de que Coyotes tiene un -8, hay una cierta ventaja del equipo de Hugo Norberto Castillo, que eso sí, va a tener que visitar el Tepa Gómez para medirse ante Tepatitlán y a partir de ahí enfrentar al Atlante. Sí en el Guaycura, pero palabras mayores. A un Atlante que puede llegar como líder o con la aspiración de ser líder de cara a la última fecha. Así que con estos ingredientes, más de lo mismo. Nadie tiene un calendario sencillo, pero ir a Tepatitlán, que se juega a una sola bala todo el torneo, y recibir a otro azulgrana, en este caso al Atlante, suena muy complejo para un Club Atlético La Paz que, ojo, para todos los aficionados de la Palomilla, para todos los paceños, tiene una de las mejores plantillas de esta categoría. Nos vamos ahora a hablar de los tan mencionados Coyotes de Tlaxcala, la sorpresa por completo de esta apertura 2025 de la Liga de Expansión, que van a enfrentar en la jornada 14 a Morelia y en la 15 a Venados. A Morelia lo van a recibir en el Tlahuicole y van a viajar a la península de Yucatán para enfrentarse al equipo yucateco. A partir de ahí, un equipo que tiene poco que perder, más allá de la ilusión, más allá de que seguramente la efervescencia alrededor de este cuadro de Coyotes ha aumentado, que hoy hay ilusión alrededor del equipo del Tlahuicole, cosa que no me parece un detalle menor, pero que no tiene esa obligación que sí tiene Tapatío, del cual hablaremos en unos instantes, Leones Negros, Morelia, el propio conjunto de La Paz y ni qué decir del propio cuadro de los astados de la península, los Venados de Nacho Castro. Así que, señoras y señores, con 14 puntos a una unidad de liguilla y teniendo que enfrentar al Atlético Morelia y a los Venados, ahí déjenme en la cajita de comentarios si ustedes creen que los Coyotes van a regresar a la liguilla, a la postemporada de la Liga de Expansión. Vámonos rápidamente a hablar de los últimos dos. En este caso, Tapatío, que ya lo dijimos, puede hilar 2 torneos, el vigente campeón de campeones, y puede llegar al Clausura 2026 siendo el campeón de campeones, pero no habiendo clasificado a los 2 últimos campeonatos de liguilla. Un escenario muy adverso que pondría en seria duda la continuidad del técnico Arturo Ortega. Llega con 12 puntos, necesita algo muy complejo, necesita ganar para aspirar a llegar
a 18 unidades. A partir de ahí esperar que un mundo de equipos que están por encima del conjunto rojiblanco se dejen unidades, pero además las sensaciones no son positivas porque Tapatío, lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, desde septiembre, desde que recibió y goleó a Atlante, desde la fecha 5, no puede ganar, lo cual ni por asomo es algo positivo. Así que, señoras y señores, el escenario es enfrentar a Irapuato y recibir a Dorados de Sinaloa, un equipo que ha firmado la peor actuación de todo el Apertura 2025, que se aseguró ser último de la tabla, que no tiene nada que perder, tiene muy poco que ganar, al menos desde el punto de vista colectivo. Para el proyecto de Francisco Ramírez Gámez, sí sería una buena adquisición 3 unidades en su último partido, porque además va a tener que descansar en la fecha 14, así que con una agenda que es compleja en la 14 y asequible en la 15, Tapatío va por el milagro. Y finalmente, señoras y señores, para cerrar este repaso del 4 al 13, llegamos con el 13º. Llegamos con otra sorpresa cuyo solamente estar aquí ya ha cumplido por completo cualquier tipo de objetivo. Y es que estamos hablando de los Alebrijes de Oaxaca, que necesitan algo más que un milagro. Necesitan ganar sus 2 últimos partidos, vencer a la Jaiba Brava, que está invicto, y que lo tendrán que hacer en la carretera, pero ojo, han ganado sus 3 últimos duelos como visitante, y además medirse en casa, donde no ganan desde febrero, a un equipo que ya está virtualmente eliminado, como lo son los Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas. Un milagro, y quizá algo más necesita el equipo de Juan Manuel Rivera, pero algo que perder no existe. No existe dentro del vocabulario del conjunto oaxaqueño, así que a partir de este momento, todo, absolutamente todo lo que le caiga al equipo oaxaqueño es miel y termina abonando a un proyecto que con muy pocos recursos, con una plantilla limitada, ha construido algo que ya quisieran tener cuadros con mucho más apoyo, como lo es Dorados y Correcaminos. Y ojo, que Alebrijes tiene los mismos puntos que el archirrecontra megapoderoso Tapatío, filial del Club Deportivo Guadalajara. Así que, señoras y señores, este es el escenario. Pero díganme, para ustedes, ¿quiénes son sus favoritos para meterse a la fase final de esta liga de expansión? Yo, a fuerza de ser muy sincero, me ha costado muchísimo sacar estos 5 nombres, pero lo prometido es deuda y yo me quedo con Irapuato, con Mineros de Zacatecas, con Universidad de Guadalajara, con Tepatitlán y con Yucatán, con los Venados, con el equipo de Nacho Castro. Pero tú dime, ¿qué opinas? Tú que estás del otro lado, me estás viendo, me estás escuchando, déjame ahí abajo en la cajita de comentarios tu pronóstico. ¿Cuál será la liguilla de la Liga de Expansión de cara a esta Apertura 2025? Además, te pido de manera encarecida que nos dejes tu like, que hypees el video para que la plataforma lo posicione de una mejor manera. Un like, un comentario, que hypees, insisto, este y todos nuestros videos es la mejor manera de apoyarnos. Y si no estás suscrito, hazlo, porque aquí en la Liga de Plata MX hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. ¡Saludos! Y a disfrutar del final, del último tramo de la Apertura 2025 en su fase regular de la Liga de Expansión.